cojo de Gramsci una idea que la tengo no directamente en su libro, sino en un diccionario inglés, que la recoge muy bien, sobre lo que es hegemonía. La hegemonía es un concepto que desarrolla Gramsci, pero que no lo ha inventado. La palabra hegemonía es anterior a Gramsci. Y el concepto también, hegemónico. Bien. Hegemón en griego, los hegemones. Claro, pero entonces la que voy a leer de este inglés, que es el diccionario inglés, que es de Miller, muy conocido, de mucho prestigio, dice, respecto a la hegemonía, dice, la cohesión de la sociedad burguesa moderna se derivaba fundamentalmente de la hegemonía. Es decir, esto es lo que ya entiende la política, la ciencia política respecto a la palabra hegemonía. Es decir, supremacía cultural y espiritual, amigos, cuidado. Supremacía cultural y espiritual de las clases dirigentes que, a través de la manipulación de la sociedad civil, mediante los más medios, mediante los mecanismos de comunicación, los periódicos, la prensa, las radios, televisiones, logran inculcar esos valores y creencias al resto de la población, las clases dirigentes. Eso se llama hegemonía. Y entonces, ¿por qué Gramsci ha pasado a la historia del pensamiento en el concepto de hegemonía? No porque haya cambiado el concepto de hegemonía del que había tradicional, sino porque ha encontrado algo que hasta él no se sabía, o al menos no se había especificado. Y es que el lugar de la lucha ideológicas o políticas para conquistar la hegemonía no es el Estado, no es en el seno de los partidos, mucho menos de los partidos estatales, sino que la lucha para conquistar la hegemonía se hace en el seno de la sociedad civil, dentro de la sociedad de los gobernados. El periódico El País no es inocente cuando utiliza la palabra hegemonía, que tiene ese sabor gramsciano. Bueno, quizá la utiliza porque como la palabra corriente. Porque Podemos la utiliza. Sí, Podemos. Es que por eso. Pero claro, vamos entonces ahora a analizar. Primero, mi primera crítica, Dalmacio, es que el título induce a una confusión cultural total. Entonces, cuando yo he dicho que la palabra hegemonía, he leído un texto pues, como una definición en un en un diccionario o enciclopédico inglés, con esa precisión que dice cultural y espiritual. ¿Qué tiene que ver eso con la electoral? Prácticamente nada. Porque casi la proporción de que quien tiene la hegemonía electoral, prácticamente hoy, desde Franco a hoy, es un burro, que no puede tener la hegemonía cultural, ni mucho menos la espiritual. Y eso son las hegemonías electorales. Quien tiene mayoría electoral, si eso es todo, eso es simple. Siempre se ha dicho, quien tiene la primacía, la primera lista votada en el sistema de listas, además no puede haber hegemonía. Porque el Estado no puede, ya después de Gramsci sí se puede decir que la hegemonía no puede estar en el Estado, porque es un concepto cultural y espiritual que no puede estar en el Estado. Es previo. Es previo. Y el que la conquista y la interpreta bien puede acceder a través de la hegemonía electoral a un periodo transitorio de paso por en el Estado, pero nunca convirtiéndose en partido estatal. Es decir, nunca convirtiéndose en órgano del Estado, como son los actuales. Por eso en los partidos actuales, y Podemos ya es partido actual y ya es partido estatal. Sí, pero traslada la hegemonía al Estado. Ya está, se acabó. Pues eso es, Dalmacio, lo que yo quiero destacar de la noticia hoy del País. Y ahora, si quieres, hay un problema muy interesante. A ver, dímelo. Y es que el Estado, desde el principio, disputa la hegemonía cultural bueno, y pero eso es la espiritual dictadura, claro. a la Iglesia, no, a la Iglesia. Habla de lo de, sí, la sociedad perfecta. Que eso está en Hobbes. Hobbes disputa cuando inventa el mito del Estado, que es un mito. Lo que hace es trasladar la hegemonía cultural de la Iglesia al Estado. Pero yo lo que sí recuerdo muy bien, porque lo estudié y lo refresco, es que la tesis de la sociedad perfecta de cardenal Belarmino, de la Iglesia... pero eso es una tergiversación. Sí, porque es que ahí la Iglesia renuncia a la autoritas. Confunde. Que se queda nada más que con la ley. Hobbes mismo había dicho autoritas non veritas facit legem. Se queda con el código canónico. Claro.
Yo no sé si está en el código, no recuerdo que esté en el código canónico eso, pero es la doctrina de la Iglesia, la de sociedad. La Iglesia no es ni sociedad, es una comunio, que no es lo mismo, ni es perfecta, claro. Tampoco porque no, pero eso he citado yo, que claro. El concepto de que estamos hablando y que tú ya lo has llevado a la tradición, sí, que yo recuerdo que cuando estudiaba al cardenal Benavides veía que ahí había una especie de sacralización estatal del poder. Eso es. Exacto. Y me alegro muchísimo que es el error de Carl Smith, de Bellarmino, que renuncia a la autoridad de la Iglesia. Sí, se queda con la autoridad moral. Claro, hace lo mismo que Hobbes. Hobbes dice autoritas non veritas facis leget. El concepto de hegemonía, luego, antes de este que hemos hablado de Gramsci, el anterior, está desarrollado sobre todo en Francia. Es la doctrina, la filosofía francesa, la que desarrolla el concepto de lo que es la hegemonía. La hegemonía cultural. La hegemonía cultural. Y en realidad, aunque las palabras de la legitimación, que también están muy unidas a la hegemonía, porque claro. a ver si puedo explicar esta idea, que es difícil y tampoco la he leído explicado en nadie, pero sí las bases. Si la hegemonía es el predominio cultural y espiritual de la clase dirigente, que la ha conseguido mediante la conquista de esas ideas, distribuyéndolas a través de los medios, la hegemonía, la legitimidad sería el concepto que hay del poder aprobado, lícito, antes de ser legal. Porque la hegemonía tiene que conquistar. Entonces la legitimidad tiene que ser previa a la legalidad. Y ahora, con estas bases, sí que puedo explicar el caso de Napoleón III, donde está clarísimo ¿no? El caso, para que entender lo que es legitimidad. Pues Napoleón III, como sabe todo el mundo, era sobrino de Napoleón, y cuando se derrocó la monarquía de Luis XVIII y se instauró la República, pues enseguida se eligió presidente de la República a Luis Felipe Bonaparte, sobrino, con el nombre de Napoleón. No, con el nombre no, Luis Felipe Bonaparte. No, Luis sí. Luis Felipe era el rey. Luis Bonaparte, sí. El que se casó con la granadina y con la Eugenia de Montijo. Pues bien, y una vez enseguida, que fue ya, era presidente de la República, dio un golpe de Estado, que pasa a la historia, porque lo dio mediante su ministro de Interior, que era además su cuñado, era pariente, que era el conde Morny. Y el golpe de Estado consistió que este Morny cogió una pistolita, pero pistolita de verdad, casi una pistola, se fue a cenar, llamó al ministro de turno del Interior, tenía un cargo alto, no me acuerdo de esa hora, llamó al ministro del Interior y se fue a cenar a su casa. Sacó una pistola y la puso encima y hasta que se dio el golpe, se proclamó emperador, no se movió el ministro del Interior. Ese fue el golpe de Napoleón III, que es una maravilla también de golpe dulce, sin víctimas. Bueno, pues lo que quiero decir es, entonces se planteó en Francia, entre todos los teóricos de la que participaron los grandes mentes francesas, también los escritores, como Víctor Hugo, con posterioridad, se planteó después qué legitimidad podía tener un Napoleón que había sido elegido por sufragio universal en la época, sí, presidente de la República. Entonces, cuando se dijeron que no tenía legitimidad, porque primero la República había sido la votación muy escasa, la caída de la monarquía burguesa había sido también, como saben, muy contestada, no fue clara. Incluso Tocqueville, que estaba dentro, era ministro era ministro de la monarquía de Julio, sí. Y se hizo ministro con la República. Enseguida cambió y luego el hombre amargado se retiró. Bueno, como no había una legitimidad clara, se planteó el tema. Y fue lo que convenció ese argumento, convenció a las ambiciones que había de Napoleón III para hacerse emperador. Entonces le dijeron, no, es que la legitimidad
democrática no es suficiente para asentar esto. No, No es suficiente. Claro. Entonces tienes que dar el golpe que dio y te proclamarás emperador por el nombre de Napoleón. Y eso sí que es la legitimidad. Era pero la es legalidad, era la votación. Y le dieron que tenía que tener doble legitimidad. Y emplean la palabra en los filósofos de la época, doble legitimidad. La democrática y la carismática. Sí, que a ella enlaza con la clasificación de Max Weber. Pero fíjate que ahí detrás está la legitimidad revolucionaria. Pero esa no se nombró allí. No se nombró, pero es lo que hay detrás. Sí, la legitimidad de que ha sido votado. Democrática. Sí, la democrática. Luego la dinástica, pero la legitimidad el nombre dinástica. De Napoleón, la carismática. Pero la legitimidad dinástica la adquiere Napoleón primero de la revolución, por el hecho revolucionario. No, pero yo estoy hablando de Napoleón III. Ya, pero Napoleón primero... Sí, claro. Claro, pero es que se enlaza eso. Es que Napoleón primero se hace legítimo, o pretende hacerse legítimo, primero por la legitimidad revolucionaria. Y luego, por eso, para completarlo, hace que le corone el Papa, que no le corona, sino que es la corona. Por la razón que estamos diciendo, porque toda la legitimidad tiene un origen divino. Uh-huh. Y entonces es el Papa el que tiene que ir. Sí, es verdad que luego fue una pamema porque se puso en la corona, sí. Y al Papa lo redujo en testigo y demás, que ahí viene ya el que es el Estado, y lo que implica esto es que es el Estado, porque ya el mismo hay Estado que se legitima a sí mismo la fuerza. Se legitima a sí mismo y además es la fuente de la legitimidad, que es lo que está ocurriendo hoy. Eso. Yo quería solamente con eso recordarte la discusión sobre legitimidad, sobre legitimidad que hubo en Francia, y que el concepto de hegemonía no tiene nada que ver directamente con el concepto de legitimidad, pero indirectamente sí. Porque indirectamente la palabra hegemonía, que sí, que tú la has visto bien, que sin ser cultural y espiritual no se entiende en nada,